Muy bien, no se olvide que la pregunta para que usted pueda responderla en el Twitter es: ¿usted cree que es en @buenasnochesAR? ¿Usted cree que los periodistas deben divulgar entrevistas a terroristas o no? Ponga su comentario y al final se lo vamos a dar alguna de ellas. Y estamos con Juan Cheput, dirigente de Perú Posible, a quien le doy la bienvenida. Juan, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Jesús. ¿Tu cargo es secretario general de Perú Posible? Secretario Nacional de Política. Ah, de Política. Perfecto, es el cargo ideal para conversar de lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves al gobierno? ¿Cuáles son sus áreas calientes? Esto que ha estallado en Conga, en el BRAE, ¿cómo observa la situación? Yo creo que en el gobierno hay una gran falta de coordinación. No solamente con la bancada, como hablaba hace un rato Javier, sino también al propio interior del Poder Ejecutivo. En diversas oportunidades hemos visto cómo se hacen consejos de ministros virtuales y creo que se hacen con mayor asiduidad de la que creemos. No hay un nivel de relación entre los ministros y no debemos olvidar que el Consejo de Ministros es el escenario de reflexión político por excelencia de cualquier gabinete, de cualquier gobierno. ¿Y eso por qué ocurre en este gobierno? No lo sé, la verdad es que yo he tenido oportunidad de hablar con algunos exministros que ni siquiera han tenido oportunidad de despachar con el presidente Humala, lo cual constituye ya algo aún más grave, porque para tomar decisiones se necesita la venia del presidente de la República, en algunos casos, con tu jefe, verte la cara, oye, ¿me apoyas esto? ¿Te gusta cómo lo estoy haciendo? ¿Qué énfasis le pongo? Las políticas sectoriales se tienen que discutir en el Consejo de Ministros y ningún Consejo de Ministros virtual va a sustituir un proceso de reflexión, de discusión, de intercambio de opiniones. Para una edición de emergencia, oye, hay que decidir esto, ¿no? Pero no para esto que tú dices que es importante de la orientación política y cómo encaran las cosas. Y lo vemos en las declaraciones de los ministros. Cuando los ministros salen a hablar sobre cualquier tema en especial, vemos que hay contradicciones entre ellos, lo cual demuestra que no hay un alto nivel de coordinación. ¿Por qué? Porque yo sí estoy convencido que el nivel político se ha abandonado en este gobierno. Se ha priorizado lo técnico, creo que hay más de un ministro que tiene buenas posiciones técnicas, pero sin embargo eso no tiene un correlato político. Y si no se conversa con la bancada, pues vamos a tener una serie de problemas. Por ejemplo, en este momento, que el congresista Guimarachín esté fuera de la bancada nacionalista, en momentos en los cuales necesitas conversar políticamente con la gente de Cajamarca, pues es un error gravísimo, ¿no? Entonces no hay ese nivel de reflexión que se necesita. ¿Y quién es la cabeza política? Porque eso sí es un problema. Si Ollanta Humala no es alguien que tenga en ese espacio como una particularidad, una experiencia fuerte, como que requería un premier más ducho en esos temas, ¿no? Claro, en estos momentos, por ejemplo, se requiere que en Cajamarca hay un alto nivel de conversación. Así es. Y eso pasa por la docencia política, que significa convencer a la población cajamarquina, hablar con ellos, hablar con el propio presidente regional Gregorio Santos, y lamentablemente no existen esos brazos articuladores. Y aún más, hay personajes en el entorno, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, hoy día leí en Gestión, por ejemplo, en el portal de Gestión, que había declarado, desde mi punto de vista equivocadamente, que no solamente se pueden tomar 2 lagunas y dejar 2, sino que en algún momento se pueden utilizar las 4. Innecesariamente coloca un nivel de conflicto en estos momentos en los cuales se necesita dialogar más. Y creo que eso es lo que genera la respuesta de Gregorio Santos alrededor de las 5 de la tarde. Cuando cambia lo que... mira, ahora entiendo más con lo que dices. Por lo que ayer tuvo una actitud de un ramo de oliva que lo tiraba ahí y decía, hemos ganado, hemos avanzado. Pero claro, ahora da otra declaración. ¿Con qué...? O sea, yo no entiendo, de repente hay mucho entusiasmo en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, lo cual es comprensible, yo soy un amigo de las inversiones, pero también creo que se tiene que tomar en cuenta a todos los involucrados, y esa es la comunidad cajamarquina, la sociedad en Cajamarca. Pero si el presidente de la Sociedad Nacional de Minería dice en horas de la mañana, en un portal, de que con esto se desmitifica y se dejan de lado todas las posiciones antimineras, está echándole pues gasolina a fuego en un momento en el cual se tiene que convocar, reflexionar, ceder, pactar, que sí es la actitud del ministro Pulgar. Sí. El ministro Pulgar en horas de la tarde ha llamado al diálogo. Yo creo que en ese sentido no se debe abandonar esa posición, pero yo no veo mayores articuladores en el gobierno. El silencio mediático o el silencio oficial entre el momento de la liberación de los secuestrados y la posición del gobierno cerca de 4 o 5 horas fue patético el último fin de semana. Y eso demuestra que no hay una articulación, no hay una estrategia, no hay un norte. La hoja de ruta es un papel que en la práctica no se cumple porque no hay una agenda legislativa. Y si no hay una agenda legislativa, pues no hay proyectos de ley que sean la consecuencia de esa posición política que se manifiesta en la hoja de ruta. ¿Qué riesgo plantea eso por delante? Porque si el presidente se agarrara del tablero más simple, diría, bueno, economía va creciendo, luz verde en el tablero, aprobación como por 50%, la mía, la de Nadine en 60%, va bien. Claro. Pero
¿Qué riesgos hay? Puede ser no como olvidemos alguien que perdemos ciudadanía y perdemos gobernabilidad. Hay países que crecen económicamente muy bien, la China por ejemplo, pero no tiene una serie de indicadores de bienestar. En nuestro país la seguridad ciudadana ya es un caos. ¿De qué vale que el presidente diga necesitamos llevar el Estado a aquellos lugares donde no lo hay, cuando en ciudades donde hay Estado, como Cajamarca, una camioneta de la Policía Nacional atropella a 4 ciudadanos que están en una vereda caminando rumbo a un colegio o rumbo a una compra de pasajes? Entonces, si el propio Estado se convierte en enemigo de la sociedad en aquellos lugares donde está presente por culpa de unos malos individuos, y por otro lado no hay control político, no hay sanción y no hay una división de poderes, pues el escenario futuro es preocupante. Y digo que no hay una división de poderes porque a mí me parece verdaderamente una situación muy especial que el presidente Humala llame a los voceros de las bancadas parlamentarias a conversar para hablarles del tema Conga o cosa del que tema ocurrió Brahe. como el lunes, ¿no es cierto? ¿No? Sí, me parece inédito. Yo creo que un presidente debe llamar a los líderes políticos, ¿no? Y el O premier era el que le y el premier correspondía era- tener ese tipo de interacción. Así es. Y luego el premier llama a los mismos voceros de la bancada, pero para hablar el tema Conga, creo que ha sido el día de hoy. Entonces, la división de poderes, el control político que es tan necesario, es algo que ya no se empieza a ver. Y vemos el silencio de algunos congresistas respecto a temas en los cuales se requiere una pronunciación firme. El ministro Tarola, por ejemplo, o el ministro Lozada, han demostrado, independientemente de sus calidades personales, que no están preparados para conducir sus sectores en estos momentos. Cuando un ministro dice una falsedad durante un fin de semana, y tenemos a un ministro desinformado como el ministro Lozada, que en entrevistas nocturnas del día domingo decían ya verán las sorpresas que vienen. Bueno, pues las sorpresas las sorpresas que vienen son las que se está desenmascarando y dele reporteros o los periodistas Claro. de algunos medios que están señalando lo que verdaderamente pasó. Pues son ministros que por dignidad deberían haber renunciado, pero no renuncian porque no hay control político, y no hay control político porque tenemos un Congreso que cree que ayudar en la lucha contra el terrorismo significa callarse en estos momentos en los cuales hay que señalar lo que está pasando. Entonces, eso genera al final este clima de confusión política, ¿no? En la cual tenemos un presidente que ya se niega inclusive a condecorar a un deportista con los laureles deportivos, que se niega a participar en actividades públicas para ¿Pero no no tenía conversar. otra cosa que hacer? ¿O No, crees porque ha que no cancelado quiso? todas sus actividades públicas. Sí, la verdad que yo también Y eso yo creo que sentía a un líder se le nota en los momentos difíciles, no en el momento del jolgorio ni en la alegría. Cuando el barco está en medio de la tormenta, se requiere que el líder salga al frente y diga, este es el camino, no que se escondan en el sótano. Entonces, y si a eso le agregamos las voces un poco salidas de contexto, temperamentales del presidente del Congreso, los llamados a que la prensa se silencie en estos momentos y la ausencia de un diálogo político, pues vemos el escenario de confusión. Y de eso se aprovechan los extremistas. Más aún, si como decía hace un momento Javier Díaz Canseco respecto a los elementos centrales de la gran transformación, más aún si tenemos a un presidente que canceló su propuesta inicial y Claro. optó por otra. Entonces, hay un grupo de peruanos que votó por un Ollanta Humala distinto al que tenemos ahora, que está buscando a quién seguir. O sea, el clima se exacerba única y exclusivamente por responsabilidad del gobierno. Ahora, ustedes son, algo han hablado con el gobierno, con el presidente. ¿Ustedes qué cosas son del gobierno? ¿Socios, No aliados, somos socios, amigos, no tenemos ni un patas, ministro en el gabinete. Nosotros estamos defendiendo la posición democrática de salvaguardar la gobernabilidad. La Pero son gobernabilidad algo más, significa- digamos, que el PPC o el APRA, si están un poquito más cerca, digamos, o no. Yo creo de que sí, hay un nivel de acercamiento, sobre todo a nivel parlamentario, más con el Ejecutivo, aunque a nosotros nos sorprende que el señor Abugataz hoy día tenga tanta cercanía o esté demostrando demasiado Como el afán por fujimorismo. acercarse al fujimorismo. Es algo que estamos mirando con bastante preocupación, por llamarlo así. Pero por otro lado sí somos conscientes de que nosotros vamos a estar del lado del presidente Humala, al lado de grandes reformas, pero hasta el día de hoy no hay una agenda de gobierno que nos indique que podemos ayudar. Ahora, noto en tus palabras una, no sé cómo ponerlo, como una buena onda una crítica en el tono de decir cómo mejoramos esto, ¿no? Claro, a nosotros de cómo parar esto, cómo ordenarlo mejor. A nosotros nos gustaría ver un Perú posible, por ejemplo, ayudando al presidente Ollanta Humala en la gran reforma laboral que el Perú necesita, en el apoyo en la reforma tributaria que ha planteado el ministro Castilla, en ver cómo mejoramos los indicadores de competitividad. Y eso es a través de la discusión política, de la formación de opinión, en el mismo tema de Conga o del Brahe. Pero cuando vemos que se opta
no sé por qué tipo de asesores que tiene el presidente, por lo mediático, por la apariencia, por la utilización del drama como mecanismo de generar popularidad, ¿no? Como vimos en el caso de los mineros, o ahora teniendo injustamente retenidos a los liberados que no podían ver a sus familiares, pues se genera un clima de animadversión en la ciudadanía. Entonces, para aterrizar esto en cosas prácticas de qué se debería hacer, vamos a ir a una breve pausa y venimos con la segunda parte de la entrevista a Juan Chepuz, secretario nacional de Política de Perú Posible. Ya volvemos aquí en Buenas Noches.